Mi nombre es Joan Valencia, hago parte del equipo de capacitación de Corona. Y bueno, gracias por conectarse y gracias por sacar de un poquito de su espacio personal para temas de formación. Y hoy que es un tema de formación bien interesante, donde vamos a hablar un poco de lo que son impermeabilizantes Corona, la solución de impermeabilizaciones Corona para diferentes áreas de nuestro hogar o para diferentes necesidades o soluciones de impermeabilización. Bueno, este tema a veces puede ser un tema complejo. Tratar humedades no es un tema fácil, pero es un tema que de seguro, si se hace con cuidado, si se hace, digamos, con ciertas indicaciones o con ciertas características, creo que obtendríamos unos muy buenos resultados. Entonces, la invitación también es para que a través del chat, que estamos acá, ahí veo, por ejemplo, a Alexander que está saludando, está por aquí Hernán, está Oscar, está Janet, veo pues personas aquí activas por el chat, también pueden hacer sus preguntas a través del chat. Y si no, pues también ya tenemos esa posibilidad, como amablemente Karen nos lo mencionó, de que podemos habilitar los micrófonos. Quiero que este espacio, que tendremos hasta las 8, antes de las 8, sea un espacio donde podamos llegar a interactuar, bien sea por el chat o que mencionen sus micrófonos y que desde ahí pues también nos vamos nutriendo un poquitico con el tema, ¿sí? Entonces, bueno, permítame en un momento, voy por acá, vamos a ver, a compartir la pantalla. Y desde compartir esta pantalla vamos a ir trabajando. Denme un segundo, por favor. Vamos a mirar. Entonces, bueno, muy bien. Permítame por acá. Vamos a compartir nuestra pantalla. Compartir y ya por aquí tenemos entonces nuestra presentación. Yo creo que ya se está viendo. Me valías, Karen, por favor, si ya se está viendo. Sí, ya se ve. Bueno, muy bien. Bien, vamos a tratar de establecer esto como en algunos pasos, ¿cierto? Normalmente, cuando uno va a hacer algún tipo de trabajo, cuando va a hacer algún tipo de proyecto, siempre establece un orden, siempre establece un paso a paso en lo que vaya a realizar. Esto por un lado nos va a permitir tener como una mejor identificación del problema, pero también nos va a ayudar a que esa necesidad o ese inconveniente o eso que le aqueja a ese cliente pues pueda solucionarse a feliz término, ¿cierto? Entonces vamos identificándolos ahí algunos pasos esenciales y sobre eso vamos haciendo la conversación, que sea un poquitico más fluida y que sea pues una conversación bien nutrida entre ustedes y nosotros. ¿Les parece? Bueno, muy bien. Yo quiero empezar. Me gustaría, quien quiera habilitar el micrófono y que me ayude de pronto con un tema de una pregunta. ¿Sí? A ver, ¿quién dijo yo? Puede ser alguna... Yo. Buenas noches. Hola, Hernán, ¿qué más bien o qué? Bien, bien. Hernán, bueno, si un cliente lo requiere usted para solucionar un tema de impermeabilización, normalmente usted, ¿qué es lo primero que le pregunta o qué es lo que hace? ¿Qué trata de consultar con ese cliente? Bueno, primero las características físicas del lugar, la construcción, el sector donde se va a hacer la impermeabilización, las razones por qué realiza la impermeabilización, el tema estructural también, qué materiales tiene. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más? A ver, ahí vamos bien. Hernán nos dio pues como unas pistas también para que los demás vayan pensando un poco. ¿Qué más? También uno, pues lógicamente al final del ejercicio uno pues, realiza la cotización de los productos que necesita, le ofrece digamos que un catálogo de productos disponibles y dando una gama de productos desde los más económicos hasta los más costosos, pero pues también así mismo más de mayor calidad, ¿no? Que le pueden ofrecer. Ya está en el cliente que tome las decisiones y también el método de utilización. No, ok, listo. Por ahí no. Se me fue un poquitico el audio, pero alcancé a escuchar como el tema del método. Listo. Carlos por acá, Carlos Andrés Sánchez estaba también con el micrófono habilitado. Carlos, cuéntenos, ¿qué es lo primero que usted hace
cuando un cliente busca de su asesoría o de su acompañamiento para un tema de una impermeabilización o de tratar una humedad. Si de pronto Carlos puede habilitar su micrófono, maravilloso. O alguna otra persona que diga yo. Bueno, ¿alguien más? Veo que no. Bueno, vamos a empezar entonces. Mientras que aquí de pronto alguno va habilitando su micrófono, alguna, porque veo por aquí que también nos acompañan algunas mujeres. Bienvenidas también para ellas, para las especialistas. Vamos a empezar por esta primera parte. Entonces, lo primero que yo debo tener en cuenta, lo primero que yo debo realizar cuando estoy hablando de un tema de tratar una humedad es realizar un diagnóstico, ¿sí? Ese diagnóstico o esa primera parte responde a qué tipo de humedad tiene ese cliente y cuáles son las condiciones actuales en las cuales se encuentra el sitio. Una misma medicina no puede tratar todas las enfermedades, ¿sí? Entonces, un mismo producto no necesariamente me va a servir para tratar esa enfermedad o esa dolencia que tiene la casa del cliente o esa, digamos, necesidad de impermeabilización. No siempre el mismo producto me va a servir para lo mismo, va a ser, digámoslo así, entre comillas, milagros. Entonces, yo debo realizar un diagnóstico, eso es muy importante porque en base a ese diagnóstico o con base en ese diagnóstico, yo puedo ir definiendo cuál puede ser la solución que le sirve a ese cliente o qué es lo que le podría servir a ese cliente. Vamos a ver por aquí. Tenemos por acá, todo se escucha bien, todo está bien, pero no se escucha. Bueno, por aquí nos dice José, de pronto por el chat debe ser algún tema con el audio de él. Entonces, ese diagnóstico. Cuando referimos a temas de diagnóstico, uno tiene que tener en cuenta algo, muchachos, y es lo siguiente, que hay diferentes tipos de humedades, ¿sí? Y hay que conocer los diferentes tipos de humedades. Por ejemplo, miremos esta imagen. Esta imagen es una humedad o es, digamos, una forma en la cual actúa el agua que es por presión positiva, ¿sí? Es decir, este es un típico ejemplo de cuando usted tiene que impermeabilizar una alberca, una piscina o un tanque de almacenamiento de agua. El agua que está ahí almacenada pues va a tratar de escapar por algún lado, ¿cierto? Y el objetivo del impermeabilizante, de la solución de impermeabilización, es evitar que esa agua genere filtración y que al generar filtración pues vaya a afectar la estructura o toda la parte del contorno de esa piscina, de esa alberca, y que pues yo lamentablemente más adelante deba tener que retirar revestimiento si es que tiene revestimiento o algún tipo de recubrimiento que tenga esa piscina para poder corregir la humedad. Aquí hay que tener en cuenta algo, compañeros y compañeras, y es que uno puede trabajar o puede tratar una humedad de forma preventiva, que sería lo ideal, es decir, previniendo o mirando hacia el futuro cuáles son esas causas que me puede llegar a generar una humedad con el tiempo y me adelanto a eso, prevengo la humedad o prevengo posibles focos de filtración. Y lo otro es que lo hago de manera correctiva. Si lo hago de manera correctiva, es un poco más complejo, es un poco más difícil porque ya tengo un problema existente. Entonces, al tener un problema existente, se hace a veces un poco más complejo el tratar la humedad. Puedo hacerlo de las dos maneras. Lo que pasa es que en general, la mayoría de las personas, cuando tienen un problema de humedad, trata de hacerlo de forma correctiva y no de preventiva. Entonces, aquí el agua me está ejerciendo una presión, está tratando de escapar hacia ese exterior. Y yo ahí necesito que el impermeabilizante tenga unas características que ya las vamos a mirar, ¿cierto? Mientras tanto, antes de mirar o de seguir con otros pasos, les pregunto, ¿qué creen ustedes que es importante que ese impermeabilizante tenga cuando estoy trabajando una humedad de ese tipo? Es decir, cuando voy a tratar, cuando voy a impermeabilizar una piscina, una alberca, un tanque de almacenamiento de agua. ¿Qué es importante que ese impermeabilizante tenga o esa solución tenga? ¿Qué creen ustedes?
A ver quién quiere participar, bien sea por el chat o bien sea habilitando ahí su micrófono. ¿Qué es importante que un impermeabilizante tenga, una solución de impermeabilización tenga, si voy a trabajar una humedad de este tipo? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién digo yo? Buenas noches. Hola William, ¿qué tal? Bien, sí, señor. En los tanques lo importante es el pH, que no me afecte al agua H2O. Ok, En la piscina, pues ya es un problema poco más fuerte porque la parte del cloro y eso para que me haga un poco más de resistencia en ese aspecto. ok, muy bien William. Por acá Sebastián nos dice por el chat, nos dice, hombre, que tenga calidad y duración. Por acá Santiago también nos dice buena herencia. Oscar, con su participación, nos dice duración, ¿sí? Y es que realmente yo, cuando voy a tratar o cuando voy a hacer un proceso de impermeabilización, en estos casos necesito que el impermeabilizante cumpla con algunos aspectos. Uno, si es un tanque de almacenamiento de agua, como bien lo menciona William, y el agua va a estar en contacto directo con el impermeabilizante, yo lo que necesito es que ese impermeabilizante no me cambie las condiciones de pH del agua, es decir, que no me genere una contaminación por partículas de esa agua que probablemente puede ser para el consumo humano, como bebederos para animales, o por qué no, para efectos de hacer de pronto algo, de pronto una alberca o de tener un espacio para criadero de peces, ¿cierto? Entonces ahí necesito que el impermeabilizante no me contamine o no me cambie, digamos, el pH del agua si es de almacenamiento de agua potable. Si es el caso de la piscina, pues voy a requerir también otros atributos, como cuáles. Primero, que ese impermeabilizante tenga la capacidad de soportar el agua almacenada de forma constante, ejerciendo presión contra esa superficie. Es decir, que tenga algo que se llama una buena elongación, ¿sí? Una buena elongación. Pregunta, ¿qué es la elongación? Para ustedes, ¿qué es la elongación en un impermeabilizante? En palabras simples, ¿cómo definimos la elongación? Que sea bastante flexible a algún movimiento y no se gretee, digamos, por la rigidez. Sea Flexible a como un algún caucho, movimiento, ¿ok? como una Flexible. bomba cuando uno la llena de agua. Ok, muy bien, flexible a algún movimiento. ¿Qué más? Que tenga buena elasticidad. Por acá nos decían a Mercedes, algo parecido a la elongación, que se estire y se encoja, nos dice Miguel en el chat. Bien, miren, cuando algo tiene de pronto plasticidad o se estira, pues yo puedo poner el ejemplo de pronto de un plástico. Esto puede ser como si fuera un plástico, ¿cierto? Esto es una bolsa. Pero esta bolsa es maleable, ¿sí? Ya se ajusta a ciertos movimientos. Y la elongación se determina, o en palabras un poco más simples, es que yo pueda estirar o pueda hacer esto con esta bolsa y ella vuelva a su posición inicial, ¿sí? Eso es un tema de elongación, o sea, qué tanto puede ser exigida en ese movimiento y que ella vuelva a recuperar su posición inicial. En un impermeabilizante eso se vuelve muy importante porque si el impermeabilizante está sometido a esa fuerza, o en este caso el impermeabilizante va a tener estos movimientos continuos, pues yo necesito que él vaya y venga, es decir, que se estire, pero que también vuelva a su posición inicial, que se exige vuelva a su posición inicial. Cuando hablamos de resistencia a la tracción en un impermeabilizante, voy a resaltar ese término, a la tracción. Es que el impermeabilizante, a pesar de esa fuerza que yo hago, ¿sí? Él no se vaya a romper o no se vaya a desprender o no se vaya a llenar tan fácilmente. Probablemente esta bolsa pues tenga cierta elasticidad, ¿sí? Yo acá la estiro hasta cierto punto, tenga cierta elongación, pero si yo la exijo demasiado ella se va a romper, ¿sí? Entonces un buen impermeabilizante debe contar con un tema de buena resistencia, de buena elongación, ¿sí? Que se exige y recupere su punto inicial, pero que también tenga una buena resistencia a la tracción, es decir, que a pesar de ese esfuerzo que hago, el impermeabilizante no se vaya a desprender, no se vaya a arriesgar, no se vaya a arriesgar o no se vaya a dañar tan fácilmente. ¿Listo? Ese es uno.
En la piscina, pues también puedo necesitar un tema de resistencia al cloro, ¿sí? O al hipoclorito, a agentes químicos, a muchos elementos que pueden estar en contacto directamente con ese impermeabilizante o indirectamente con el impermeabilizante. Dentro de algunos otros, digamos, otras características. Ya mencionamos que deba en algunos casos no contaminar el pH del agua, pero que también al agua estar almacenada permanentemente no se reblandezca, no se me vuelva tan débil y no se me termine desprendiendo, no se me termine embombando, que eso es algo que también se necesita. Entonces, aquí tengo una necesidad de impermeabilización de, de algo que está ejerciendo una presión positiva o el agua está ejerciendo una presión positiva, está tratando de salir. Algo diferente puede llegar a ocurrir, compañeros y compañeras, si yo hablo de pronto de una presión negativa, es decir, de aquella que viene de afuera hacia adentro. Yo ahí lo que estoy necesitando es que el impermeabilizante o la solución de impermeabilización pues evite la filtración de afuera hacia adentro del agua, ¿sí? Eso es lo que estoy necesitando, que me haga ese bloqueo por la parte exterior. Entonces, aquí voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría o qué creen ustedes? ¿Qué pasaría si yo coloco por dentro de esta superficie un impermeabilizante acrílico? Puede ser sencillo, pero que de pronto está más diseñado es para la parte exterior, no tanto para la parte interior. Vamos a poner el ejemplo. Vamos a tratar de girar esta imagen como si fuera una losa. Entonces yo la giro, en la parte de arriba me encuentro es que es una losa. Si yo lo aplico por fuera, el impermeabilizante probablemente me funcione muy bien. Pero si lo aplico por dentro, ¿qué creen que puede llegar a pasar con ese impermeabilizante? ¿O qué podría llegar a pasar con ese impermeabilizante? Se podría desprender, instructor. Puede ser eso, Luis César, desprendimiento, ¿qué más? Se abomba. Se embomba. Y la razón no es porque el impermeabilizante sea de baja calidad o porque de pronto el impermeabilizante tenga muy malas características, no. La razón de eso es porque el impermeabilizante está quizás diseñado para esas humedades negativas y no al revés, ¿sí? En este caso, si coloco el impermeabilizante acrílico por dentro, el agua va a tratar de ejercer una presión hacia el interior y va a terminar tratando de embombarlo y al final puede que me ceda ante esa presión que está ejerciendo el agua. Entonces aquí se vuelve, digamos, un tema diferente. Este tipo de humedades se pueden dar, ¿por qué? Por ejemplo, algunos pueden ser por el nivel freático, desde la parte de abajo hacia arriba. Esta es otra clasificación de humedad. Y también de pronto porque este muro está aledaño, quizás a un terreno, está a desnivel de la calle, la vivienda. En la parte exterior es un muro que no está protegido con absolutamente nada, ni con un estuco, una pintura exterior, ni con ningún hidrófugo, absolutamente con nada. Entonces ahí pues cada vez que llueva o cada vez que haya presencia de alguna gente que me genere humedad, pues va a recorrer el interior del muro y va a tratar de salir por la parte más débil, que es la parte interior del muro, ¿sí? Es otro tipo y ahí probablemente yo necesite un producto diferente o una forma de aplicación diferente del producto. Aquí lo miremos, ¿sí? Pues por ejemplo, una vivienda o una casa que a su costado tenga algún terreno que cuando se humedezca Espera una pregunta. Dale, Edwin. Ahí tiene que ver el tipo de concreto. Probablemente, pues hay superficies que son más porosas que otras, ¿cierto? Y al ser una superficie más porosa que otra, pues el nivel de humedad o la severidad de la humedad puede ser mucho más evidente, por ejemplo, en un ladrillo de arcilla o en un muro de concreto, en un muro que esté hecho en bloque estructural, que de pronto en un muro en concreto, donde probablemente ese muro de concreto, aunque sea un poco menos poroso, igual va a tener microporos que por ahí va a pasar la humedad y que pues, se va a ver alojada hacia la parte interna. Entonces, en algunas superficies, si es más o menos poroso, va a incidir especialmente es qué tan severo no es el problema de humedad que puedo tener, ¿sí? Si no tiene pues ninguna protección.
¿Respondí a tu pregunta, Edwin? Sí, señor, muchas gracias. Listo, con gusto. Entonces seguimos acá. Las humedades por nivel freático son algunas de los tipos de humedades que son más difíciles de tratar, ¿sí? Buenas La noches. razón es, ¿por qué? Porque este tipo de humedad se genera es por las mismas condiciones en las cuales fue construida la edificación del terreno. Probablemente anteriormente en ese terreno haya un nivel freático muy alto en algunas zonas del país. Se puede generar esa condición, por ejemplo, en departamentos como el Chocó, en algunas partes o muchos lugares de Cundinamarca, en Boyacá, en la parte de la costa también, en algunas zonas costeras, se puede generar de pronto muy evidentemente esa presencia de la humedad por el nivel freático del suelo en el cual se construyó o porque anteriormente de pronto pasaba algún pequeño yacimiento por ese terreno y pues todavía hay presencia de factor de humedad. ¿Qué hace el agua o qué hace la humedad? Empieza a tratar de filtrar las bases de esa estructura o de ese muro, empieza a tratar de ascender o de subir, por eso se conoce como humedad ascendente también, o por capilaridad, se mete por los poritos de ese muro y va a tratar de salir. Normalmente uno identifica que puede ser una humedad por nivel freático, es porque no asciende poco más de los 90 centímetros o del metro, desde el piso hasta la parte más superior que se visualiza. Eso es una forma de identificar que es una humedad por nivel freático, ¿sí? Pero a veces se puede combinar las dos. ¿Qué quiere decir? A veces yo puedo tener que se combine la humedad por nivel freático con una humedad negativa por algún terreno o algo aledaño en la parte posterior y se puede llegar a presentar combinaciones de diferentes tipos de humedad en las casas o en las edificaciones. Pero esa es una de tantas, esa puede ser una. Esta puede que no sea tan común en comparación con las anteriores, pero esto es una humedad por condensación. Esto se da normalmente es cuando los espacios son poco ventilados naturalmente, es decir, cuando el aire que entra al espacio no tiene una buena ventilación natural, es decir, pueda tener una entrada del aire y una salida, cuando son espacios muy fríos, especialmente que se utiliza mucho aire acondicionado en algunos lugares, o simplemente es porque hay un elemento que genera almacenamiento de una humedad, por ejemplo, en los closets o en los armarios, se denota mucho como esa manchita del hongo del moho en algunas partes superiores de los espacios, en baños, por ejemplo, por la acumulación de vapores, o también sea pues como en otros espacios ya que les he mencionado. Puede que no sea tan severa, pero debo saber cómo atacar ese tipo de humedad o debo saber con qué tipo de solución puedo atacar ese tipo de humedad, ¿sí? Pero primero debo identificar el por qué, ¿sí? Ejemplos de eso. Lo llama usted a algún cliente. Le dice, por ejemplo, don César, don Raúl, don Emerson, don William, vea. Lo que pasa es que estamos acá, esto es una zona medianamente calurosa, templada. Resulta que pues tenemos un problema es porque en uno de los cuartos donde utilizamos mucho el aire acondicionado pues se nos está generando como una aparición de un hongo, de un moho en la superficie. Muchas veces no se ve como afectación de la pintura, o sea, no está embombada la pintura ni está levantada, pero sí está presente como en la pintura y el estuco esa mancha negruzca o a veces café. ¿Y eso es producto de qué? De que pues en el espacio donde está el aire acondicionado se usa de forma constante, que ese frío se va acumulando en la pared, que lamentablemente pues genera la presencia de eso. Otro caso de una humedad típica por condensación está en un baño. Dentro del baño Buenas noches. se utiliza agua caliente y agua fría. De pronto con el vapor de la ducha no tiene una forma de hacer una ventilación correcta del baño y se va acumulando ese vapor en la superficie. Ese vapor se vuelve ya como goticas de agua y esas goticas de agua se van secando en la superficie. Si el muro no tiene una protección como un enchape o no tiene una pintura que tenga buena resistencia a esa condición, pues se va generando también ese hongo o ese moho en la superficie.
y eso es por falta de ventilación dentro del espacio, ¿sí? Como les digo, no es tan severa como las anteriores en algunos casos, pero también me genera la afectación del acabado como tal, ¿sí? Me la puede generar. Muy bien. Dijimos que había que tener en cuenta necesidades de impermeabilización, ¿verdad? O sea, lo primero que yo tengo que hacer es un diagnóstico, identificar cuál es el tipo de humedad que puede tener ese cliente en el espacio, ¿sí? Pero ese diagnóstico también dijimos que también dependerá de cómo estén las condiciones en el lugar, cómo esté actualmente el sitio para yo poder trabajar. Por acá voy a responder a una pregunta, qué pena. Por acá Carlos nos dice, Carlos Eduardo nos pregunta, ¿cómo sabemos en este caso qué clase de impermeabilizante utilizamos? Ya vamos para allá, Carlos, para saber qué tipo de impermeabilizante utilizar. Lo primero que estamos haciendo es un diagnóstico de cuál es el tipo de humedad que tiene el cliente y lo otro, qué condiciones actuales tiene. Bien, les comparto este caso. Vamos aquí a una imagen, ¿sí? Miren esto, esta imagen. Esto es un caso real que en algún momento nos hicieron una pregunta y nos dijo, el cliente nos menciona y nos dice, miren, el señor es especialista, pues vamos a ponerlo acá como si estuviéramos hablando con ustedes y ustedes fueran las personas que me van a solucionar el tema. Tengo una edificación, tengo una casa, alrededor de esa casa se hizo un espejo de agua. De pronto para los que no estén tan familiarizados con el término, un espejo de agua es, digamos, como una cantidad de agua alrededor de la vivienda que no es de mayor profundidad, puede tener unos 40, 50 centímetros de profundidad, no mucho realmente. Eso es el denominado espejo de agua. El cliente nos dice, hombre, es que hace mucho tiempo el cliente impermeabilizó con algo negro, no sabemos qué es realmente, es un producto negruzco, no sabemos si es una emulsión o qué es lo que utilizó el cliente. Eso a la final terminó desprendiéndose, terminó volviéndose como una melaza. Entonces lo que hicimos fue lavar muy bien la superficie y limpiarla muy bien. Resulta que después de eso aplicamos un impermeabilizante que recomendaron, un impermeabilizante acrílico de 5 años, pero no sirvió. Al cabo de 3 meses se volvió a levantar, se embombó ese impermeabilizante y tenemos el problema de la afectación. Entonces, miren que este es un caso que puede llegarse a presentar a alguno de ustedes. Yo quiero que una persona me ayude con esto. Vamos a ver. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo le ayudo? Venga, yo le ayudo. Pregunte, Instructor, profe, pregunte. Sí, buenas. Bueno, por acá, ¿quién nos dijo? A ver. instructor, yo creo que el problema para poder aplicar el impermeabilizante hay que estar la superficie totalmente seca para poder aplicarlo. Ok. La superficie, Luis César nos dice, hombre, tiene que estar seca para poderlo aplicar. Eso puede ser una de las condiciones o de los motivos por los cuales pudo haber desprendido el impermeabilizante. ¿Qué dice William? Bueno, el motivo fue que no retiraron lo que había existente muy bien y haber hecho una buena, haber imprimido, primero que todo, para ayudar al nuevo impermeabilizante a tener un buen anclaje. Ok. Y Por pues, acá, dale, qué pena, William. no, no, tranquilo. Ya, y pues ahí sí mirar para poder aclarar con el cliente cuánto quiere que le dure esa impermeabilizada y asimismo uno ofrecerle el producto para disponibilidad del cliente, porque si el cliente quiere para 5, para 10 o 15 años, pues ahí entra uno a negociar con el cliente para ofrecerle la alternativa. Ok, por acá nos dicen en el chat, nos dice Carlos Sánchez, nos dice, necesita algo más epóxico, más plástico. Por acá nos dice Miguel, una mala aplicación quizás. Nuevamente Carlos Eduardo Yagama, pues, espero haberlo pronunciado bien, Yagama, nos dice, no hicieron un análisis primero. Puede ser verdad, sí, bien.
Vamos a darle solución o trámite. A este caso, más que solución, darle trámite. ¿Sí? Por acá Edwin nos dice, no aplicaron el impermeabilizante necesario. Bien. Nos encontramos con varias condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Primero, estamos en un espacio donde hay agua almacenada de forma permanente. Si bien no se compara a una piscina o una alberca, donde puede haber mayor profundidad y por ende una presión mucho más alta en cuanto al agua contra la superficie, pues igual va a tener agua almacenada completamente. Eso es una condición que hay que tener en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el impermeabilizante que yo aplique ahí debe tener la capacidad de resistir el agua de forma permanente, ¿sí? Uno. Dos, ya hubo una aplicación de un producto al principio de manera inicial. Entonces aquí viene un tema de preparación de superficie que debe hacerse de una muy buena manera. Retirar el material existente o viejo, ¿sí? Lo más que se pueda. Obviamente no se va a poder retirar todo porque es complejo, es difícil, pero retirar ese material existente o viejo o que no funcionó de la mejor manera posible, raspando, quitando con alguna espátula, con algún cepillo de alambre, con grata, si es en caso tal necesario, etc. Tercero, hay que hacer una limpieza muy buena y esto va a uno de los pasos que vamos a mencionar ya en un momentico, que es el tema de la aplicación del producto, ¿sí? O sea, hacer toda esa limpieza necesaria para que no queden residuos existentes. Y aquí viene algo bien importante y es que William lo mencionó, creo que de pronto por acá en el chat lo hizo también alguna persona. Por acá Fabián nos dice nivelar la superficie, Hernán nos dice no analizaron el origen de la humedad y el material por donde se transmite. Más que una humedad, aquí lo que hubo es una necesidad de impermeabilización, ¿sí? Hay una presión positiva del agua, ¿sí? Poquita comparado con una piscina, pero la hay. Entonces, en este caso, yo necesito preparar la superficie, imprimar la superficie, ¿sí? ¿Para qué? Para que me reciba muy bien algún impermeabilizante nuevo o una solución que le vaya a colocar nuevo. Si yo no preparo bien la superficie, ¿qué va a pasar? Que el nuevo impermeabilizante se puede llegar a desprender, ¿sí? Les voy a poner este ejemplo como para tratar de explicarme mejor. Si usted tiene una pintura vieja en una superficie y no verificó la condición de esa pintura vieja y aplicó una pintura nueva y resulta que esa pintura nueva se empezó a desprender junto con la pintura anterior, ¿cuál habrá fallado? ¿La pintura nueva o la pintura anterior? ¿Qué creen ustedes? Apliqué la pintura nueva y empezó a desprenderse junto con la pintura anterior. ¿Qué creen ustedes que falló ahí? ¿La pintura nueva Eh, o la anterior? Pintura eso vieja. no se retiró toda la pintura vieja que estaba con el problema pues de que estaba pues floja o para desprenderse. Hay que, Exactamente. No se verificó el estado de la superficie o si la pintura anterior estaba bien adherida o no estaba bien adherida. Es decir, no se preparó esa superficie. Aquí si yo aplico un impermeabilizante cualquiera o básico sobre esa superficie que no me sirva de imprimante, se puede llegar a desprender con mucha facilidad. O si no preparé bien la superficie, pues el impermeabilizante también se puede llegar a desprender con facilidad. Voy a tomar la palabra de alguien, creo que fue de Carlos Eduardo o Luis César, no recuerdo bien quién lo dijo, que mencionaba que si la superficie estaba todavía húmeda, podría generar un desprendimiento del impermeabilizante nuevo. Sí, muchos impermeabilizantes, la superficie ya tiene que estar seca. No todos, pero la gran mayoría que son acrílicos o que tienen algún componente adicional, la superficie tiene que estar lo más seca posible. Si eso no ocurre, el impermeabilizante nuevo se va a embombar y se puede llegar a desprender. Entonces miren que aquí había que hacer un diagnóstico, o sea, había que preguntar, había que revisar, había que indagar para saber realmente
cuáles eran las condiciones actuales de la obra. Les pongo otro caso. Miren esta cubierta. Esto es una cubierta más o menos de aproximadamente unos 210 metros cuadrados. Es una cubierta que aparentemente es de una bodega de almacenamiento de mercancía, ¿sí? El cliente necesita un producto que le sirva para impermeabilizar o necesita una solución para impermeabilizar esa cubierta. Pero ¿qué analizamos ahí? A ver, ayúdenme ustedes a analizar aparentemente qué se ve en esa losa, en esa cubierta o en esa terraza. ¿Qué se ve ahí? Que se aposa Sí. el agua en ciertos Falta puntos. desniveles. No hay desniveles, se empoza el agua, producto de que no hay desnivel, se empoza el agua. ¿Qué más? ¿Qué más se ve por ahí? Voy a poner esta segunda foto. ¿Qué más se ve ahí? Profe, yo veo como Levantamiento. Desprendimiento. Desprendimiento. Exactamente. Entonces, miren, yo hice un diagnóstico previo. Primero analicé, pues cuando yo digo yo me refiero a nosotros, hicimos un diagnóstico, a ustedes y yo, hicimos un diagnóstico previo, ¿sí? Verificamos que la losa no tiene ningún tipo de desnivel y así es muy difícil, a menos que el impermeabilizante tenga una alta capacidad de resistencia al emposamiento, ¿cierto? Pero de lo contrario, pues es difícil que un impermeabilizante de 7, de 15 años va a tener una resistencia altísima en el tiempo al emposamiento del agua. Hay que tener un desnivel para facilitar que el agua vaya hacia los drenajes, no se empose y que no me genere un efecto lupa con el sol cuando empieza a calentar, que empieza a deteriorar o a reblandecer el impermeabilizante. Segundo, aparentemente hay un producto viejo aplicado que ya empezó a desprenderse producto del emposamiento del agua, ¿cierto? Entonces yo tengo que retirar ese impermeabilizante viejo, retirarlo lo más que pueda, lavar esa superficie si hay presencia de hongos o de moho con hipoclorito, ¿sí? Y hay un aspecto que hay que tener en cuenta en este tipo de superficies y es preguntarle al cliente si esa superficie va a ser transitada o no va a ser transitada. Voy a dejarles digamos, de compartir un momentico la pantalla y es como para tratar de mostrarles algo acá. Ahorita visualizo también los comentarios que están haciendo. Las capas de un impermeabilizante acrílico o acrílico con uretano o algunos otros de esa categoría son capas que no son tan gruesas, son capas delgadas en seco. En húmedo puede ser un poco más gruesa, pero cuando ya tiene un secado final entre capas, pues es una capa delgaditica que puede ser de 1.2, 1.3 milímetros de espesor, no es muy gruesa. Este tipo de elemento, o al menos este tipo de impermeabilizante, cuando tiene esta capa, pues es un producto que no es de alta resistencia al tránsito, ¿sí? ¿Que hay productos o impermeabilizantes de alta resistencia al tránsito? Sí, los hay, ¿sí? Hay muchos productos, pero este particularmente no es un producto de alta resistencia al tránsito. Entonces, si el cliente genera actividades constantes en esa superficie de este impermeabilizante que no está diseñado o que no está especificado para resistir el tránsito, pues va a terminar retirando el impermeabilizante por la fricción que se genera y lamentablemente voy a tener un problema. Entonces yo también debo verificar primero si esa superficie va a ser transitada o no y si el impermeabilizante que voy a aplicar necesita tener esa resistencia al tránsito o no necesita tenerla. Si no la necesita tener, maravilloso. Puedo trabajar con otras opciones. Pero si necesita, debo o enchapar o debo utilizar un impermeabilizante que tenga esa condición de resistencia al tránsito o debo proteger ese impermeabilizante con algún elemento para evitar que se deteriore. Entonces miren que ese es el análisis que uno hace ahí. Por acá nos dice Carlos Andrés, la mejor forma de retirar, por favor, agrande la pantalla. Bueno, cuando hablamos de la mejor forma de retirar, cuando hago referencia a eso es simplemente, muchachos, es que hay que retirarlo con algún elemento mecánico, si está herido, ¿sí? Algún elemento que me permita raspar ese impermeabilizante viejo.
que me permita retirar esos residuos. Tengo que hacer una limpieza del producto, o sea, tengo que hacer una limpieza de la superficie, pero mire que inicialmente lo que hice fue un diagnóstico. Eso fue lo que hice, un diagnóstico. Bien, aquí rápidamente les voy a mencionar algunos otros casos de diagnósticos que pueden ser o de necesidad de impermeabilización, pero por ejemplo, si yo necesito proteger un bloque estructural, un concreto o un ladrillo a la vista y no quiero que cambie el aspecto de ese ladrillo a la vista, pero quiero que el agua repela, que no se me acumule, que no me genere filtración o que no genere acumulación de hongos o de moho, pues yo tengo que tener un producto que me sirva para eso, es decir, un hidrófugo, algo que no me altere el aspecto de la superficie. Esa es otra pregunta y ese es otro aspecto que uno debe tener en cuenta. Si usted se encuentra un ladrillo decorativo, un concreto arquitectónico, si se encuentra de pronto alguna piedra natural, lo primero que debe preguntarle a ese cliente es cuál es la necesidad de impermeabilización, es decir, qué es lo que quiere lograr con el impermeabilizante, y lo otro es si conservar esa superficie o no la quiere conservar, ¿sí? Pero para eso hay que tener en cuenta también en estos casos, ¿sí? En estos casos hay que tener en cuenta, muchachos, que esa superficie no puede estar sellada o protegida con un producto anteriormente, porque si no, no va a tener la efectividad que yo requiero en este aspecto. ¿Listo? Vamos bien. ¿Alguna preguntita hasta aquí? Aparte de las que ya he mencionado por aquí por el chat. Bueno, veo que no. Veo que o he sido lo suficientemente claro. ¿Sí? Espero que eso sea. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Bueno, veo que no. ¿Hay qué tipo de impermeabilizante se debe usar? En el caso de que estamos mencionando del ladrillo, Juan Carlos. En el caso de que estaba mostrando ahorita era como, Ah, como una losa. como una losa que tenían que retirar el impermeabilizante viejo. Ahí en ese caso, ¿qué sugiere? ¿Qué impermeabilizante es bueno para aplicar ahí en esa superficie? Entonces, miren, el segundo paso es que después de que yo identifico la necesidad de impermeabilización, yo debo elegir la solución que mejor se ajuste a esa necesidad. Ese era el segundo paso que vamos a tocar, Juan Carlos. El que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Pues usted ya quiere ir a Roma, pero pues no sabe cómo ir a Roma, ¿sí? O sea, no sabe qué transporte tomar, no sabe qué avión tomar, no sabe qué ruta hacer. Pues cualquier camino le va a servir entonces, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, en este caso, les quiero mostrar este producto. Este producto se llama Paraguas Advance 2 en 1. ¿Sí? Devolvámonos un poquitico. Devolvámonos. Tengo la losa, en este caso, pero hay producto existente que debo retirar. Devolvámonos en este caso. Tengo la necesidad de impermeabilización, pero tengo que imprimar, tengo que preparar esa superficie. Van a quedar residuos de impermeabilizante viejos, ¿sí? No lo voy a poder retirar del todo porque va a ser muy difícil, va a ser muy complejo. Entonces necesito un producto que me sirva para preparar la superficie, es decir, que se pueda adherir sobre restos o residuos de impermeabilizantes viejos. Nosotros tenemos un producto que se llama Paraguas Advance 2 en 1, que es ese que está ahí en la pantalla y que lo voy a dejar de presentar para mostrarlo mejor acá como en una pequeña maquetica que tenemos, ¿sí? Entonces déjenme aquí un momento. Listo. Este producto que están viendo ustedes acá está aplicado en esta superficie. Esto es una superficie, una mallita metálica completamente, ¿sí? Es un producto que se aplica en un color azul oscuro y cuando seca, seca completamente negro, pero él tiene una característica o varias características. Él me sirve como preparador de superficie, es decir, me sirve para aplicarlo en superficies metálicas y que sea un imprimante. Ese es uno de los usos. Me sirve como preparador de superficie cuando tengo residuos de impermeabilizantes viejos. Ojo, residuos. No es que tengo todo el impermeabilizante viejo, ¿sí? Y simplemente ya sobre eso
voy a aplicar este, no, porque entonces se desprende el viejo y se desprende este. Entonces son residuos de impermeabilizantes viejos, ¿sí? Y en general me puede servir como un preparador de superficies en diferentes superficies, metales, concretos, morteros, etc. Es un buen preparador de superficie. Pero ¿por qué se llama 2 en 1? Porque me sirve también como impermeabilizante. O sea, yo lo puedo dejar como impermeabilizante dentro de una piscina y luego lo enchapo. Lo puedo dejar como impermeabilizante en una cubierta, una terraza y luego lo protejo con otro producto. ¿Cuál es la condición especial de este impermeabilizante? Este impermeabilizante no puede quedar expuesto de forma permanente a los rayos del sol. Tiene que estar protegido por un impermeabilizante más, digamos, un impermeabilizante diferente o que le dé esa protección contra los rayos del sol, o debe ir enchapado. Esa es la condición especial que tiene este producto. Pero tiene muy buenas características en cuanto a adherencia en residuos de otros impermeabilizantes o residuos que pueden quedar en la superficie. Por aquí Edwin nos pregunta, cuando levanto el impermeabilizante viejo para las grietas, ¿ese producto me sirve? Edwin, es una buena pregunta. Cuando usted tiene fisuras o grietas, nuestro impermeabilizante Advance le puede puentear fisuras o grietas hasta de 2 milímetros. Puede tener esa ventaja. Pero si Una la grieta, pregunta, dale. una pregunta, profesor. Sí. Por ejemplo, yo tengo el caso acá, por ejemplo, yo trabajo mucho acá por la zona de Villa de Leyva, que es un terreno pues húmedo y todo. He tenido problemas con piletas, digamos, así con pilas que aquí generalmente se hacen. Y he tenido el problema de esa vaina el agua se me filtra y no he encontrado, digamos, un producto bueno en ese caso. ¿Qué producto uno puede utilizar para el concreto después de aplicado? ¿Qué producto se puede utilizar así recomendable para ese caso? Bueno, ahí hablamos de una solución completa, pero uno de los productos que hace parte de la solución completa es este que se llama Paraguas Advance 2 en 1. Ese puede ser una alternativa. Este producto es muy resistente. Digamos, el componente activo que tiene es el mismo componente con el que se fabrican los neumáticos o las llantas, ¿sí? Que es muy, muy elástico y tiene muy buena resistencia química. Y lo otro que tiene este producto es que evita la penetración de pequeñas raíces o de vegetación en el espacio donde se está aplicando, ¿sí? Porque si es una pileta, una piscina, cuando se hace en espacio natural, pues las raíces de esa vegetación van a tratar de penetrar y a veces terminan afectando la impermeabilización. Esa es una, digamos, una muy buena característica de este producto. Un tema de que evita la penetración de las raíces. Voy a responder el tema que me hacía la pregunta de Edwin Molina y era, bueno, ¿y si tengo grietas, qué hago? Nuestros impermeabilizantes en general tienen una puentean fisuras hasta 2 milímetros, pero cuando se trata más grande la fisura, hay que tratar de abrirlo, ¿sí? Hay que tratar de sangrarla, ¿cómo se llama? Abrirlo un poquitico. Y en ese caso debemos aplicar no en piscinas, sino en otras superficies fuera de la piscina o almacenamiento de agua, este producto que se llama sello de poliuretano 100%. Muchachos, este sello de poliuretano 100% se consigue en tubo para pistola de calafateo. Es un producto que es muy, muy elástico, o sea, tiene una altísima elongación. Miren que yo lo exijo. ¿Sí? Lo exijo acá, él no se desprende y él recupera su posición inicial. Cuando usted tenga presencia de grietas, puede ser por dilatación del material del concreto, que normalmente ocurre por ese tipo de cosas. Y si es así, pues yo tengo que tener un producto que me selle la grieta, pero que al tratar de abrirse esa grieta, pues no me dañe el producto que le apliqué ni se vuelva a abrir, ¿sí? Sino que haga esto, lo mismo que estoy haciendo con este sello, o sea, que haga esto, que se esfuerce, pero que vuelva a recuperar su posición inicial, que se esfuerce y que vuelva a recuperar su posición inicial. El sello básicamente es este que está aplicado acá. Se llama poliuretano 100%. Es un producto de altísima elongación. Entonces, para Edwin, que hacía la pregunta,
Ahí le respondo, ¿sí? Bien. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces, muchachos, no todos los productos sirven para lo mismo. Voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan la humedad por nivel freático? ¿O recuerdan la humedad, por ejemplo, negativa? Es decir, que es producto de un barranco. Yo ahí no podría ya recomendar tanto el Alban 2 en 1 como el que acabamos de ver para la piscina. Ahí se utiliza otro tipo de productos. Ejemplo, acá tengo un ladrillo que una parte del ladrillo está sin protección y la otra parte del ladrillo tiene una protección, ¿sí? Entonces, si yo humedezco esta parte de este ladrillo, pues voy a ver que pues, el agua va a filtrar hacia la parte interior. Esto es como si fuera la parte exterior del muro de nuestra casa o de la vivienda, que cuando el muro se humedece, pues va a tratar de filtrar, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo hago este mismo ejercicio con la pintura, pues aquí el agua no le va a penetrar. Voy a tratar de ponerlo acá, pero el agua no va a tratar de penetrar, ella va a rodar, ¿sí? Ella va a rodar hacia, hacia la parte donde pueda tener penetración. Esto es una pintura que se llama pintura impermeabilizante Corona. Esta pintura tiene una resistencia a la presión del agua. ¿Qué es lo que hace la pintura? Yo la aplico por dentro y ella lo que hace es que si el agua está tratando de filtrar, no se va a levantar ni se va a embombar tan fácilmente. Como para tener una idea, esta pintura puede resistir hasta 15 psi de presión de agua tratando de entrar. O sea, eso es una columna de más de 6 metros de altura, ¿sí? Si yo utilizo un impermeabilizante acrílico por acá, por dentro, se va a levantar. No va a tener la alta resistencia a la presión. Tendría que usarlo por fuera, como si fuera una losa en la parte exterior. Pero a veces no es tan fácil. ¿Sí? A veces no es tan fácil proteger por fuera la superficie. Entonces me toca por dentro. Voy a poner un caso. Supóngase que usted está viviendo en un Profe, apartamento. yo tengo una pregunta. Dale. Profe, es que, pues, hablando de esa pintura se puede aplicar así en la superficie, digamos, en el concreto, sin, digamos, sin estucar, Sí, o, se o puede, se pero puede encima del estuco después. le va a consumir más, pero sí se puede aplicar. Puede aplicar. Gracias. Les voy a poner un ejemplo. Supóngase que usted vive en un apartamento, en una propiedad horizontal, y el apartamento está en un noveno o décimo piso. Por fuera, el apartamento tiene un ladrillo decorativo, pero no tiene una pintura, ¿sí? O entre los empates del ladrillo donde va la mezcla, no tiene protección. Entonces, cuando llueve o cuando hay algún factor de humedad externo, pues internamente está tratando el agua de viajar, puede ser en forma de vapor también, y trata de ingresar al apartamento suyo y está levantando la pintura que tiene aplicada. Usted por fuera en un noveno décimo piso no es mucho lo que puede hacer, a menos que contrate andamios, a menos que haga, a menos que esa copropiedad contrate a alguien que tenga certificado para trabajo en alturas, es decir, todo un número de cosas que se vuelven un poco más dispendiosos. Entonces, si usted trata de atacar la humedad desde adentro, no aplique un paraguas, ¿sí? Aplique una pintura impermeabilizante como esta. Y en la parte interna, pues ella lo que va a hacer es que va a evitar que esa humedad que está tratando de entrar, pues ingrese. Crea una barrera para poder tratar de ingresar. Ese es un ejemplo en el cual yo puedo utilizar la pintura impermeabilizante. Otro ejemplo donde la puedo utilizar. Si yo quiero enchapar un baño hasta la mitad y la otra mitad la quiero estucada y pintada, debo utilizar un estuco de alta resistencia a, digamos, a la humedad. Nosotros tenemos uno que se llama zócalo o nevado. Profe, una pregunta. ¿Sí? Dale. En ese caso que usted, o sea, que nos expone ahí en ese caso, por ejemplo, pero si digamos por dentro yo no quiero afectar, digamos, el diseño y o sea, el diseño y lo que tiene, digamos, por dentro la habitación, la sala, lo que sea, o sea, porque esa pintura viene blanca, o sea, queda así, es real, o sea, se daña el acabado que tenga la casa.
Sí, lo que pasa es que ahí tocaría, normalmente cuando tengo un problema de humedad al interior, la pintura que ya está aplicada se ve afectada. Entonces me toca tratar de remover lo más que pueda la pintura afectada. Me toca aplicar, por aquí hacían la pregunta de cuántas manos se debe aplicar para un, digamos, para algo más eficiente. Entre 2 a 3 manos, pues como mucho, ¿cierto? Se debería aplicar sin diluir con agua. Entonces yo quito la pintura vieja, aplico la pintura impermeabilizante, pero sobre la pintura impermeabilizante puedo aplicar una pintura tipo acrílica, o sea, yo puedo ya aplicarle un color en otra pintura diferente cuando ya esa pintura impermeabilizante esté aplicada. Lo que hace la pintura es que te crea la barrera, entonces al crearte la barrera, cuando tú aplicas una pintura tipo acrílica sobre ella, pues ya no vas a tener ese inconveniente que se embombe o se desprenda. Entonces, sí va a cambiar un poco el aspecto, pero digamos lo que hay formas de solucionarlo para tener el color que inicialmente tenía. La pintura puede tener un rendimiento aproximadamente entre 8 a 10 metros cuadrados por galón, dependiendo qué tan porosa sea la superficie, ¿sí? Si la superficie no es tan porosa, inclusive alcanza los 12 o 14 metros cuadrados por galón, si no es tan porosa. Si es muy porosa, puede que se le lleve más o menos un rendimiento de aproximadamente unos 7 metros cuadrados por galón. Esta pintura usted la puede conseguir en las diferentes tiendas Home Center en el lineal de pinturas, o sea, arriba en la tienda, o la puede averiguar abajo en el patio constructor, ¿sí? En cualquiera de las tiendas, averigua en patio constructor y ahí también le van a mostrar probablemente este ladrillito o le van a mostrar la pintura y le van a explicar también pues cuál es el tema o cuál es la función de la pintura. ¿Listo? Muchachos, el tema de las humedades es un tema complicado, entre comillas. Lo que pasa es que hay que hacer un buen diagnóstico, ¿cierto? Y ya para cerrar, pues como para ir cerrando, porque digamos que este tema es bastante extenso, o sea, 1 hora no será suficiente para ello, tendríamos que tener otros espacios. Pero ya para cerrar este paso a paso, hay un paso indispensable que uno debe tener en cuenta cuando va a impermeabilizar. Ese paso a paso o esa partecita importante en este tema para impermeabilización es cómo hace usted una adecuada preparación de la aplicación de ese producto, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque de eso depende el desempeño de la misma solución o del mismo producto, ¿sí? En este caso, muchachos, la mejor solución debe ir acompañada de la mejor aplicación. Cuando yo hablo de aplicación, ¿a qué me refiero? Ejemplo, me refiero a que la superficie si tiene hongos, hay que limpiar la superficie de hongos. Por acá se los muestro pues como a grosso modo. Entonces, usted debería preparar muy bien esa superficie, limpiar muy bien si tiene de pronto residuos de polvo, si tiene hongo o moho, tiene que lavar con hipoclorito y agua para matar ese hongo o ese moho, preferiblemente con agua caliente. Si tiene grasa, hay que quitar esa grasa lo mejor que se pueda, ¿sí? Si tiene que hacer, por ahí lo mencionamos en el ejemplo de la terraza, si tiene que hacer pendiente a esa superficie, hay que hacerlo para poder que el agua drene hacia la superficie. Si tiene que tratar las juntas o grietas que se presenten, debe hacerlo, ¿sí? Debe hacerlo con el producto indicado. Hablábamos del sello 100% poliuretano, que es un sello pues, de muy buena especificación para ese fin. Entonces, usted puede tener el BMW de los impermeabilizantes, ¿sí? Puede tenerlo. Pero si usted no hace una buena aplicación o no hace una buena preparación de la superficie, va a tener problemas, ¿sí? Va a tener problemas. Y eso le va a generar en un reclamo a ese cliente final. Va a decir, es que el producto no sirvió, es que el producto es malo. También de pronto va a echar la culpa a la parte de la asesoría, pero también hay que tener en cuenta que la aplicación es un paso fundamental. Emerson nos pregunta de cuánto sería la vida útil de este producto.
Nuestros impermeabilizantes manejan diferentes garantías, Emerson. Hay unas garantías que son de 7 años, otras de 12, 15 años y por último de 20 años. Para los impermeabilizantes que son para cubiertas, para terrazas, para jardineras, para techos. La pintura impermeabilizante en sí no tiene un tiempo de garantía explícito. Ella, digamos, va a tener una durabilidad dependiendo de qué tan severa o no sea la humedad. Pero hay casos donde ha sido aplicado la pintura y la pintura han pasado más de 6, 7 años y todavía sigue intacta en la superficie, ¿cierto? Lo que pasa es que eso, vuelvo y repito, depende de la especificación del producto que se haga y depende también de la aplicación que yo haga del producto. No todos, volvemos a lo mismo, no todos los medicamentos sirven para todas las enfermedades, ¿sí? Si usted no sabe por dónde va, cualquier camino le sirve. Entonces, ahí también pasa algo muy parecido con los productos en cuanto a la especificación, a la aplicación y en cuanto pues también como al tema de la durabilidad que yo espero en el mismo. ¿Listo? Bueno, compañeros y compañeras, a ver, pues yo creo que me gustaría aquí quedarme hablando también más con ustedes de este tema de impermeabilización. Es un tema bastante largo, pero es un tema pues que si lo vamos trabajando de a poco puede ser algo muy útil, puede ser algo muy chévere. Entonces, no sé si de pronto Karen tengas algún comentario ya para